Listo, muchas gracias por avisarme. Ujú. Muy bien. El caso de las pajillas no desechables puede ser un ejemplo. Entonces, podría ser un ejemplo, digamos, de cambio de productos, ¿verdad? Donde ustedes pueden migrar a otro tipo de materiales o cosas de ese tipo, ¿verdad? Ujú. Ok, continuamos. Luego, si hablamos propiamente de los procesos, y podemos estar hablando de procesos productivos, podemos estar hablando de un servicio, etcétera, ¿verdad? Yo puedo trabajar con el tema de sustitución de entradas, por ejemplo, donde puedo trabajar con el uso de materiales más limpios y amigables con el ambiente. Puedo trabajar con lo que es la disminución del riesgo de los empleados, ¿verdad? Temas de salud ocupacional. Es importante que producción más limpia se meta también con el tema de la seguridad del trabajador, ¿verdad? También se puede ver opciones de ese tipo, se incluye dentro de esto. No solo los temas ambientales, sino también los temas propiamente de sostenibilidad. Eh, Generar menos residuos o producen algún ahorro de costo energético o de agua, ¿verdad? Entonces, esta parte de sustitución de materias de entradas es, si yo tengo, por ejemplo, o estoy produciendo, o conozco el caso, no sé, probablemente han escuchado el caso de Florex, ¿verdad? Esta empresa que produce eh, detergentes, productos para limpieza, etcétera, ¿verdad? Están en San Ramón. Entonces, ellos ¿verdad? Vieron que uno de los principales productos o materias primas para producir cierto tipo de desinfectantes, si mal no me equivoco, es un producto que ocasionaba que una vez que se iba, ¿verdad? Porque usted utiliza el producto, el desinfectante, lava, se va por la cañería y en algún momento llega a los ríos y está afectando la reproducción de cierto tipo de animales marinos, de peces. Ujú. Entonces, ellos empezaron a investigar para ver qué opciones tenían para poder utilizar algún otro tipo de componente que sirviera de la misma manera, pero que no tuviera ese efecto en la fauna marina. Entonces, a partir de su profesional en química, que era el encargado de investigación y desarrollo, entonces lograron utilizar, hacer pruebas con otro tipo de materiales y ahí entonces cambiaron la fórmula para que no tuviera afectación sobre este tipo de peces, ¿verdad? Utilizando otro tipo de componente. Entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo de sustitución de una materia prima que estaban utilizando precisamente eh, en esto. Sí, Javier, ellos utilizaron producción más limpia, utilizaron ecodiseño y ecodiseño lo utilizaron incluso en su planta de producción. Ellos construyeron una planta de producción nueva y la hicieron de manera que aprovecharon la luz natural, aprovechando de hecho la ubicaron de una manera, o sea, estudiaron de qué manera pega como el viento en ese lugar y entonces la ubicaron de manera que pueda entrar ventilación natural dentro de la planta para no tener que utilizar, ¿verdad? Aires acondicionados, ventiladores, etcétera, lo que sea. Uh-huh. Entonces, también eso es una motivación, ¿verdad? El tema de cuando trabaja con químicos, ¿verdad? El tema de la salud ocupacional, eso es muy importante también, ¿verdad? Tomarlo en consideración. Entonces, cuando usted trabaja eh, con cierto tipo de productos que podrían ser tóxicos, una manera, digamos, de disminuir el impacto que se podría generar es precisamente viendo qué otro tipo de componentes podría yo utilizar para trabajar en esto. Eh, por ejemplo, en lugares que se utiliza cloro para lo que es el tema de desinfección, ¿verdad? Está demostrado que hay otro tipo de componentes también que se podrían utilizar dando un efecto similar, por ejemplo, en industrias de alimentos o en lugares como hospitales, donde se podría utilizar otro tipo de componentes, entonces yo estoy sustituyéndolo de manera que genere un impacto no tan fuerte, ¿verdad?, al ambiente. Uh -huh.
Muy bien, el otro sería entonces lo que es modificación tecnológica o cambios en tecnología. ¿Ok? Aquí hablamos de modificar equipos o el proceso de producción. Podríamos hablar de aumentar la capacidad de producción, ¿verdad? Eso me puede reducir el consumo de materias primas, me puede reducir la cantidad de residuos que se generan, eh, podría promover lo que es la eficiencia en el uso de energía, de agua, de cualquier otro recurso que tengamos. Y eso sí, normalmente cuando estamos hablando del tema tecnología, estamos hablando de inversiones, ¿verdad? Ya sea pequeñas o algunas muy, muy grandes. Hay empresas que han tenido, con el fin de modificar sus procesos, han tenido que hacer inversiones importantes, ¿verdad? Por ejemplo, un cambio de una caldera para producir vapor que utilice, que pase, por ejemplo, de utilizar búnker, que es sumamente contaminante, o diésel, a calderas de biomasa o calderas eléctricas, que tampoco son la gran solución, o de gas, ¿verdad? También, que es un poquito menos contaminante, ¿verdad? Ahora se ha dado un impulso grande a lo que son las calderas de biomasa, en algunos casos haciendo cambios realmente pequeños a los equipos que requieren, que tienen, ¿verdad? Porque a veces las mismas calderas se pueden amoldar, entonces no es tan oneroso a tener que cambiar y poner una caldera completamente diferente, no necesariamente nueva, pero sí completamente diferente. Entonces, son diferentes, por ejemplo, cambios tecnológicos que se podrían ir dando de manera que se disminuya el impacto que genera el tipo de equipos con los que estamos trabajando, ¿verdad? Y por último, que es el más sencillo, que es el de buenas prácticas. Y ahí es básicamente hacer mejoras a como actualmente se hacen las cosas. ¿Ok? Es sugerir nuevas y mejores formas de hacerlo, de manera que se logre aumentar el desempeño ambiental de la empresa. Y aquí entonces es donde, aquí es donde producción más limpia muchas veces viene a ser un aporte importante, porque aquí es donde yo, como experto ambiental, podría dar recomendaciones de la forma en que se están haciendo las cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una empresa que tiene 20 años de producir, de hacer las cosas de alguna manera o de dar un servicio de alguna manera, y llega una tercera persona, llámele consultor, auditor, amigo, lo que sea, y empieza a ver el proceso y se da cuenta de cosas que por el día a día la gente de la empresa no los ve. Eso es muy común, muy, muy, muy común. Entonces ahí es donde una identificación de la forma en que se está haciendo las cosas podría realmente hacer mejoras en los procesos. Eh, por ejemplo, en algún momento en una empresa de producción de quesos fuera del país, era una empresa pequeñita, nos decían, o nos, o sea, se hizo una observación o se hizo una pregunta durante el diagnóstico que se estaba haciendo, durante el recorrido que se estaba haciendo, y entonces un operario, se le preguntó a un operario, y el operario dijo, no, es que yo siempre lo he hecho así, y yo tengo 15 años de trabajar acá. Nos vamos a encontrar normalmente ese tipo de respuestas, ¿verdad? No, es que así es como se hace. Entonces ahí es donde tenemos que tener esa capacidad de poder eh, convencer o argumentar con buenos criterios, ¿verdad? Porque si lo hacemos de esta otra forma, podría mejorarse, reducir la cantidad de materia prima que se pierde, mejorar el proceso, etcétera. Mucho de esto se trabaja incluso a nivel de talleres, de manera que ustedes, cuando llega un tercero, o ustedes ven algo así, por ejemplo, cuando vayan a hacer el trabajo y quieran ver opciones de mejora, que ustedes logren preguntar realmente cómo se hacen las cosas y que con las mismas personas que trabajan ahí buscar soluciones de cómo se podría mejorar, ¿verdad? Porque imponiendo las cosas normalmente, o sea, no pasa nada bueno, ¿verdad? Sino que entonces yo les recomiendo que la forma de trabajo, si ustedes alguna vez les tocara hacer algo así, sea incluso por medio de talleres donde las mismas personas puedan ir dándose cuenta de las mejoras que se pueden hacer en los procesos
y que los procesos no son estáticos, sino que cada vez pues tienen opciones de mejora como tal. Correcto. Algo importante, ahora lo vamos a ver, algo importante para empezar cualquier proceso de producción más limpia es que ustedes necesitan el apoyo de la gerencia, ¿verdad? Esto tiene que venir, si no hay un convencimiento desde los niveles más altos, realmente ningún proceso va a trabajar, o sea, dígale implementar cualquier ISO, cualquier certificación, carbono neutralidad, producción más limpia, bandera azul ecológica, cualquier cosa que ustedes quieran implementar, si no tienen el apoyo de los altos mandos, nada va a funcionar realmente como es. Ok, continúo. ¿Qué beneficios tiene implementar producción más limpia? Tiene beneficios ambientales, económicos y organizacionales principalmente. Podemos tener algunos otros, pero centrémonos en eso. A nivel ambiental, uno de los principales beneficios que vamos a tener es la disminución del consumo de materias primas, de energía, agua y otros recursos naturales, ¿verdad? Esa disminución o esa reducción en el agotamiento de la materia de los recursos, ¿verdad? Como lo hemos visto en la semana pasada. Luego tenemos una mayor protección del ambiente gracias a un mejor manejo de recursos, de residuos en todas sus diferentes versiones, ¿verdad? Sólidos, líquidos y emisiones. Y la reducción de los riesgos ambientales en un caso de un accidente, e incluso la reducción de riesgos ambientales a nivel legal también, ¿verdad? El que podamos estar en contra de la legislación a nivel ambiental. ¿Ok? Ok, supongo que ese que está escribiendo es Jonathan. Ok, continúo. Entonces, a nivel ambiental, mucho está enfocado a precisamente la reducción de, de los impactos ambientales que se van a generar. Y muchos son, acordémonos, a nivel de agotamiento de recursos o a nivel de contaminación de suelo, aire, agua, etc. A nivel económico, podemos tener un aumento de la productividad gracias a una mejor comprensión de los procesos y las actividades de la empresa. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que yo tengo que ir mapeando cuáles son los diferentes procesos que tengo. Por lo tanto, entonces yo llego a comprender mejor cómo es que se está produciendo y puedo implementar mejores prácticas en el proceso. Tengo un mejor aprovechamiento de la materia prima en el proceso de producción, ¿verdad? Si es que no se está haciendo un aprovechamiento adecuado. Y la reducción de riesgos, lo que implica costos financieros inferiores, ¿verdad? Por ejemplo, primas de seguros, etcétera. Y a nivel organizacional, tenemos, por ejemplo, la reducción de los riesgos de incumplimiento legal, condiciones de trabajo más seguras, reducciones de riesgos en caso de accidentes o emergencias, porque vamos a estar más, vamos a poder prever antes incluso qué hacer, ¿verdad? En caso de X o Y emergencia o que se diera un tipo de accidente, podemos prevenir que se dé. Y un aumento en la motivación del personal porque se trataría de trabajar como más organizado, con mayor conciencia de lo que estamos haciendo, ¿verdad? En términos de todo el personal, aquí es importante que se debe involucrar en algún momento pues al personal, a la totalidad del personal, tal vez no en todo el proceso, pero sí posteriormente también en el tema de capacitación, para que todos estemos pues en la misma línea. Y aquí volvemos otra vez a nuestro famoso concepto de los materiales residuales de producción, los MARPs, ¿ok? Donde volvemos a repasar que son todas las materias, la energía, el agua que intervienen en el proceso productivo, pero que no terminan en el producto final, ¿ok? Entonces ahí tenemos materia prima, tenemos energía, tenemos agua, tenemos otro tipo de insumos, ¿ok? Todo esto va a pasar por mi proceso productivo y posteriormente yo voy a tener un producto deseado y voy a tener todos los residuos de producción, que pueden ser residuos sólidos, líquidos, pueden ser emisiones, ¿verdad? Bueno, las aguas residuales pueden ser subproductos, pueden ser productos fuera de especificaciones, etc.
todo lo que no es producto deseado. ¿Okay? Eso van a ser materias residuales de producción. También habíamos visto anteriormente que al estar pasando por ese proceso productivo, van a tener una serie de costos, va a tener un impacto económico también en la empresa. Por ejemplo, yo voy a tener el costo del insumo como tal, porque yo tengo que comprar la materia prima, tengo que pagar por la energía, tengo que pagar por el agua, tengo que pagar por los químicos, tengo que pagar por el papel o lo que yo vaya necesitando, entonces hay un costo por el insumo como tal, hay un costo por ese procesamiento que se le está dando, hay un costo posterior por la disposición que yo tengo que hacer de esos materiales residuales de producción, ¿ok? Y eso, todo eso tiene un costo total, ¿verdad? Y habíamos hablado que puede ser entre el 10 y el 30% del costo total, del total de los costos de producción, ¿verdad? Podría ser bastante alto. Y la idea entonces que eso también se vea impactado hacia abajo, ¿verdad? Y muchas veces con ese apoyo gerencial, precisamente, que hablaba Rosa, que la metodología nos indica que debemos de tener presente, es que les tenemos que llegar a hablar a las altas gerencias con números, ¿verdad? Entonces, es importante que tengan claro también esto, que ustedes puedan hacer estimaciones, o que se puedan hacer estimaciones de cuánto es lo que realmente me puede estar costando eso, y por lo tanto es importante trabajar en la reducción de este tipo de materiales y que se vean beneficiados pues a nivel de costos. Ok, damos ejemplos de MARC para que quede más claro. Un MARC puede ser residuos sólidos orgánicos, como lo vemos acá en la foto, por ejemplo. Esos son residuos de un proceso de una empresa de alimentos, donde son partes de papaya. Okay. Y si ustedes ven, no va solo la cascarita, ¿verdad? Entonces, ahí hay un material residual de producción. Después podemos ver también, entonces, los residuos, podemos ver los residuos inorgánicos, donde estamos hablando, ahí vemos cartón, vemos bolsas, ¿verdad? Vemos plástico, los diferentes tipos de materiales que pueden estarse generando también como residuos. Otro MARP son las fugas de energía. Si ustedes ven ahí en esa foto, lo que quiero mostrarles es, eso es una cámara de refrigeración en una empresa de alimentos, ¿ok? Donde los empaques de esa cámara de congelación, no refrigeración, era de congelación, estaba, no sé, como menos 15, no me acuerdo cuánto, los empaques estaban dañados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Una fuga de energía. Y la fuga de energía, por energía no utilizada, es un MARP, ¿ok? Entonces, ahí tenemos una clara opción de mejora en ese caso. ¿Cuál otro tenemos ahí? El desperdicio de agua. ¿Okay? Ahí nuevamente la misma industria de alimentos utilizaba, ¿qué hacía? Ponía, eso es un gran trozo de pollo, de trozos de pollo que estaban congelados, y ¿qué es lo que hacían? Lo ponían debajo del tubo con agua, a que le cayera agua y a que se descongelara. Además, si yo lo estuviera al frente en este momento, les preguntaría, ¿cuántos de ustedes hacen eso en sus casas? No tienen que levantar la mano, pero es para que reflexionen también al respecto, ¿verdad? Y el desperdicio de agua que eso podría estar generando por no tener una adecuada planificación en lo que es el descongelamiento de los alimentos, sin perder obviamente la cadena de frío pues, que deben de llevar para que se mantengan en buenas condiciones. Las aguas residuales, habíamos dicho que también son materiales residuales de producción. Todo lo que es desperdicio de materia prima de suministros, todo lo que se cae al suelo, ¿verdad? Todo lo que no se utiliza adecuadamente, ahora vamos a ver unos ejemplos, y todo lo que son productos fuera de especificaciones, lo que es tal vez la foto de abajo a la derecha no se ve tan bien, pero esto es en una panadería, y esos son trozos o piezas de pan que que no cumplen con las especificaciones para ser empacados, y entonces terminaban, en ese momento pues terminaban en la basura, lamentablemente, ¿verdad? Pero el material estaba bien, era simplemente que no había quedado bien la forma, que no cumple con la medida, etcétera, ¿verdad?
Entonces, todo eso son materiales residuales de producción también. Muy bien, entonces, para que les quede más claro, les traje un caso. ¿Ok? Vamos a verlo, se los voy a leer. Si ustedes quieren ir haciendo anotaciones, pónganle atención a cuáles son las materias primas, cuáles son los insumos, ¿ok? Y vayan identificando cuáles podrían ser incluso los materiales residuales de producción, ¿ok? Voy leyéndolo en voz alta y ustedes entonces van tomando sus anotaciones y luego entonces vamos a irlo comentando. Dice, caso del Viejo Fritz. El Viejo Fritz es un restaurante tradicional ubicado en la zona vieja de la ciudad de Berlín. Desde hace 200 años, clientes de cerca y de lejos vienen para comer las famosas papas cocidas saladas. Imaginémonos el interior del Viejo Fritz y analicemos el proceso de producción de las papas cocidas. Ok, empezamos a imaginar entonces. La materia prima contiene una parte que no es deseada por el cliente, la cáscara. Hermann, el asistente del cocinero, tiene la tarea desagradable de pelar las papas. Esta tarea la realiza de manera muy rutinaria y sin muchas ganas. Las cáscaras se echan en una cubeta de basura que se encuentra en la cocina. Elfried, la mujer mayor que realiza la limpieza, tiene que vaciarla cada noche. Las papas peladas se cocinan en una olla enorme llena de agua, pues así es más fácil dosificar la sal, dice el cocinero. El cocinero siempre añade 5 cucharadas soperas de sal a esta olla llena de agua. El restaurante usa estufas eléctricas que están encendidas todo el tiempo a solicitud del cocinero, pues de otra forma, según él, se requiere demasiado tiempo para volver a calentar el agua. Y casi siempre hay algo para cocinar o de cualquier forma se necesita mantener caliente el agua para cortar el tiempo para cocinar las papas, que son 20 minutos, y servir la orden a tiempo. Hermann echa el agua al lavadero y deja que las papas se enfríen un poco. Luego las corta en 4 partes y las coloca en un plato limpio. Normalmente pasan un par de minutos antes de que el mesero se lleve el plato con las papas cocidas. Algunas veces, especialmente a la hora del almuerzo, el restaurante está tan lleno que los platos tienen que esperar más de 5 minutos para entregarse. Esto causa molestias entre varios clientes y por esta espera, las papas llegan frías a la mesa. Son rechazadas por el cliente y devueltas a la cocina. Pero eso solamente pasa muy pocas veces, dice el mesero. En la esquina, Elfried lava despacito los platos, cantando una canción sobre los tiempos aquellos. ¿Ok? Ese es el caso del Viejo Fritz. ¿Ok? Entonces quiero que empecemos a analizar algunos aspectos de este caso. Lo primero que vamos a ver es... Ok, quiero que me digan cuál es el producto final deseado por el cliente. ¿Cuál es el producto final deseado por el cliente? María Fernández dice, son papas calientes, papas cocidas saladas, y Ethel dio en el clavo. Papas cocidas saladas calientes. Eso es precisamente lo que buscan, ¿verdad? Ese es el tema, porque ahí nos dicen, aquí nos dice papas cocidas, ¿cierto? Ahí está, papas cocidas saladas. Pero algo importante es que si no están calientes, las van a devolver. Entonces tenemos que tener muy claro primero cuál es mi producto final deseado, ¿ok? Que es exactamente tener súper claro qué es el producto final de mi proceso, ¿ok? Sea un servicio, sea un producto lo que estoy haciendo, ¿ok? ¿Cuál es precisamente eso? Papas cocidas, saladas, calientes, ¿ok? Ese es el producto final deseado. Muy bien. La otra pregunta es, ¿cuáles insumos, materia prima, energía, agua, se requieren durante el proceso productivo? ¿Ok? ¿Cuáles insumos se requieren durante el proceso productivo? ¿Ok? Agua, electricidad, sal, papas. Ajá. Ajá.
Ok, agua, electricidad, las papas, muy bien. Entonces vamos a ir viendo. Las papas, ¿verdad? Es la materia prima como tal. La sal, el agua para cocinarlas, la electricidad. ¿Ok? Entonces, esos son parte de los insumos, por lo menos lo que nos dice el caso, eso es lo que se necesita para cocinar, para lograr mi producto deseado. Papas, sal, agua y energía eléctrica. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, vamos a ir. ¿Cuáles insumos para cocer las papas no terminan en el producto final? O sea, las MARPs. Las cáscaras, agua salada, ajá, muy bien, agua salada, ok, ajá, agua salada y caliente, muy importante, ajá, todo lo que son las aguas residuales, las cáscaras, las papas frías, ajá, ok, muy bien, entonces vamos a ir viendo, vamos a resumirlo. La cáscara, ¿verdad? Es el primero que nos dicen. Tenemos un residuo sólido, orgánico, ahí que se está generando, ¿ok? Tenemos el agua o las aguas residuales que se están tirando al lavadero. Tenemos la sal que va mezclada con esa agua, o sea, como dijo Javier, el agua salada, ¿ok? Y aparte, algo que no mencionó creo que ninguno, un marco importante, es que hay energía que se está desperdiciando, ¿verdad? Porque nos dicen que las estufas o la cocina se mantiene encendida todo el tiempo, ¿ok? Entonces no lo estamos utilizando, hay algunas partes del proceso que no estamos utilizando energía para el producto final, ¿verdad? Sino que simplemente se está desperdiciando como tal, ¿verdad? ¿Ok? Y las papas rechazadas por el cliente y devueltas al cocina, ¿qué entrarían? ¿Verdad? Toda esa devolución, ¿dónde van a parar? Probablemente van a parar al, al basurero, ¿verdad? ¿Ok? Exactamente, van a parar la basura. Sí, sería como decir como un escape de energía, exactamente, en el caso de eso. Ok, bueno, Shani ya nos está dando, Shani nos está adelantando, ya nos está dando una solución, ¿verdad? Pero la primera parte es ir identificando qué es lo que entra y qué es lo que sale, ¿ok? Ok, ok, este sería el diagrama de flujo, un pequeño diagrama de flujo de ese proceso. Es un proceso muy, muy, muy simple, ¿verdad? Entonces, si lo vemos ahí, tenemos, entran las papas, es mi materia prima. La materia prima siempre va a entrar en un diagrama de procesos en la parte de arriba. Y mi primer proceso mi primera actividad es pelar las papas. Es este, pelar. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a salir de ese proceso? Por un lado, papa sin cáscara, que va a continuar en el proceso, pero por otro lado voy a tener las cáscaras, ¿ok? Ahí tengo mi primer marca, ¿ok? Entonces, digamos que la cáscara corresponde al 10% de toda la papa, por decir algo, ¿ok? Entonces, aquí de toda la papa, de toda mi materia prima, el 10% se me va en las cáscaras. Ok, ve, ya Rafael nos está dando otra solución. Muy bien. Las cáscaras de papa rellena. Muy bien, entonces seguimos en el proceso. Papas sin cáscara. Las papas sin cáscara van a ser lo que va a entrar a la siguiente actividad. ¿Qué vamos a hacer? Hervir o cocinar esas papas. Para poder hervir, yo también tengo hambre, María Fernanda. Para poder hervir, entonces yo voy a necesitar, para hacer esta actividad en específico, yo voy a necesitar sal, yo voy a necesitar agua y yo voy a necesitar energía eléctrica en este caso. ¿Okay? Todos estos van a ser insumos que yo voy a necesitar para esta actividad en específico o en este proceso que tengo acá. ¿Qué va a salir de ese proceso? Primero, mi producto deseado, que son las papas cocidas saladas. ¿Qué van a tener esas papas cocidas saladas? En ese producto final, ¿qué se va a ir?
digamos que el 10% de la sal queda en las papas, por decir algo. El 5% de la energía, ¿por qué? Porque las papas van calientes, entonces las papas todavía van a contener una pequeña cantidad de esa energía que es lo que les permite mantenerse calientes. ¿Ok? Entonces digamos que va a haber una parte de energía que va a estar en el producto final y el 90% de las papas de la materia prima, porque dijimos que el 10% se quedaba en esta marca que eran las cáscaras. Y aquí se va el 90% de las papas. Entonces, esto es lo que tiene mi producto. ¿Ok? Ollas, platos y eso no entran, Raquel, en el proceso porque recuerden que habíamos dicho que no se tomaban en cuenta lo que eran herramientas de trabajo. En este caso, las ollas, los platos, etcétera, serían como unas herramientas de trabajo. ¿Ok? Tomamos en cuenta lo que son los insumos. ¿Ok? Lo que se consume como tal. Muy bien, entonces esto es mi producto final deseado. Pero entonces, ¿qué sale como marca de este proceso de cocción o de hervir? Tendríamos agua residual y ahí va a salir, digamos que el 100% del agua que entró aquí va a salir como agua residual en este proceso. ¿Ok? Ajá, ahí incluso podríamos, que eso sería, ya voy con la pregunta de Raquel, 10%, entonces dijimos que el agua residual sale con el 10% de todo el agua, o sea, todo el agua que yo necesito para ese proceso termina como un marco, ¿ok? Y el 90% de la sal, porque dijimos que el otro 10% se queda en las papas como tal, ¿verdad? Y suponemos que si el 5 solo el 5% de la energía se utilizó para calentar, eh, para que se mantenga caliente, el 95% de toda la energía que yo estoy utilizando está saliendo como un marco. ¿Ok? Entonces hay que tener claro eso. Entonces con esto yo lo que hago es analizar, conocer bien todo mi proceso. Entonces yo empiezo a mapear cada uno de los diferentes procesos, de las diferentes actividades que tiene mi proceso. ¿Ok? Entonces, algo importante para retomar la pregunta de Raquel, ¿qué pasa con el agua para lavar los platos en donde se sirve? ¿Ok? Importante aquí. Eso, como dice Ethel, sería otro proceso, porque ya para lograr mi producto terminado, yo llegué hasta aquí. Eso podría ser un proceso paralelo que yo también puedo analizar. ¿Y qué tendríamos en ese proceso? Más, vamos a verlo aquí. Me voy a cambiar un momentito acá. ¿Ok? Entonces, si yo tengo, van a disculpar mi dibujo, ahora es un poco difícil dibujar esto, ¿ok? Donde yo tenía todo mi proceso. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? El lavado de platos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ya eso es un proceso paralelo, ¿ok? ¿Cierto? Donde entonces yo voy a tener agua, donde probablemente, ay señor, donde probablemente voy a tener detergente. ¿Ok? Creo que eso, ¿verdad? ¿Ok? Donde yo lo que voy a tener son platos con residuos o lo que sea, ¿verdad? ¿Y cuáles van a ser entonces mis marcos de proceso? Aguas residuales, que van a contener restos de químicos, van a tener el agua, ¿verdad? El 100%, probablemente el 100% del agua que yo voy a consumir aquí me va a salir por este otro lado también. Voy a tener entonces los químicos también. Puedo tener restos incluso, ¿verdad? De alimentos o de lo que sea que puedan ir saliendo ahí. Entonces esto lo vemos como un proceso paralelo al otro proceso, a la otra caja negra que yo tengo aquí, del que obtuve mis papas que vienen en 4 partes, ¿verdad? Nos dijeron. ¿Ok? De manera paralela. Entonces eso lo veríamos como un proceso paralelo. No sé si quedó claro. Ahí disculpan el dibujo. Ups. Ok, muy bien.
Sí, digamos, como habíamos hablado en algún momento, ustedes definen el alcance que se le va a dar, ¿ok? Entonces ustedes pueden hacerlo por producto, pueden hacerlo por proceso, ¿verdad? Le van el alcance que ustedes necesitan trabajar, ¿ok? En ese caso. Ujú. Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo, me voy a pasar ahora y ahora vamos a ver, vamos a tener otro ejemplo más adelante. Producción más limpia tiene un ciclo de implementación, ¿verdad? Casi todas sus metodologías tratan o hablan de un ciclo de implementación cerrado en el que yo inicialmente hago un análisis de la situación actual, donde después trabajo en el balance de materiales, que es precisamente lo que acabamos de hacer, ese balance de materiales que entra y sale, ¿okay? Donde tengo una definición de opciones de mejora. Una vez que ya yo sé qué entra, qué sale, en qué cantidades, etcétera, entonces empiezo a trabajar en la definición de mejoras y en la definición de opciones de mejora y en la priorización de esas opciones, porque no todo se puede hacer ni al mismo tiempo, ni se puede hacer tal vez no todo por asuntos financieros, etcétera. Una vez que sé con cuáles opciones voy a trabajar, defino planes de implementación, le doy un seguimiento, culminación, una evaluación o monitoreo a todo el proceso y vuelvo a iniciar el ciclo. ¿Por qué? Porque ese es un ciclo que no se termina. Debe ser un ciclo completo, porque una vez que yo termino el ciclo en este punto, debo volver a empezar con el análisis de la situación para ver qué tan bien o mal me fue respecto a las opciones de mejora pues, que yo estuve implementando. Uh-huh. Sí, exacto. Entonces, porque la idea es que sea lo bastante detallado. Ahora les voy a enseñar uno de un caso real para que ustedes puedan ver un diagrama de esta manera. Vamos a ir entonces viendo cada uno de los puntos. Para el análisis de la situación actual, yo tengo que hacer una evaluación, donde yo tengo que hacer una descripción general de los procesos, como hicimos ahora con el viejo FITS, elaboro diagramas de flujo de proceso, enlazándolo con operaciones unitarias, ¿verdad? Esas operaciones unitarias nos referimos precisamente, como en ese caso, que era pelar, es una operación unitaria, hervir en una operación unitaria, ¿ok? Entonces lo vamos a esas actividades, vamos a las operaciones unitarias, vamos a seleccionar cuáles son los procesos prioritarios, como en este caso, ¿verdad? Yo lo que tengo, como vimos ahora, es una entrada de materias primas, una serie de operaciones unitarias, que es lo que me va a ir diciendo cuáles son los diferentes pasos para mi proceso y un producto deseado al final, ¿ok? Cuando yo hago el balance de materiales, lo que hago es determinar primero las entradas al proceso, que serían la materia prima, la energía, el agua, etcétera. Y después determinamos las salidas del proceso con los MAPs, de los cuales ustedes ya son expertos, son los subproductos, los productos fuera de especificaciones, y residuos y emisiones, etc. Tenemos que definir cuáles son los parámetros que se van a controlar, cómo es el monitoreo que yo le voy a ir dando, y vamos a contabilizar cuáles son esos materiales residuales de producción, ¿verdad? Vamos a llevar cuánto es lo que yo estoy produciendo de qué, ¿ok? Es importante ir llevando un monitoreo, ir midiendo. Entonces, veamos, lo vamos viendo el paso a paso. Dijimos que yo tengo una operación unitaria, la que sea, el proceso, el paso, la actividad que sea, donde van a entrar materias primas y donde voy a tener un producto deseado. Va a entrar todos mis materiales, mis insumos, lo que necesito para producir, que no sean materias primas, y vamos a tener esos maps, ¿ok? Muy bien. Podemos tener algo más complejo, ¿verdad? Como esto, ahora que lo mencionaban, que podía ser más complejo realmente, donde yo lo que tengo es un proceso productivo que tiene, en este caso, por ejemplo, 3 etapas, donde yo puedo, cada etapa la puedo ir analizando por separado, ¿verdad? Como vienen, por ejemplo, aquí las diferentes flechitas, ¿ok? Donde yo tengo productos intermedios, ¿verdad? Donde yo tengo un proceso donde aquí se me produce un producto intermedio que va a ser la materia prima de este otro y que aquí se va a producir otro producto que va a ser la materia prima de este otro para llegar finalmente a ese producto final que yo estoy deseando, que va a llegar entonces al cliente. ¿Ok? Donde yo voy a ir evaluando los insumos, donde yo sé cuántos kilogramos, metros cúbicos, sacos, etcétera, de materia prima voy a utilizar o voy a saber cuántos insumos a nivel de agua, de energía, de
productos de limpieza, de productos químicos, de papel, etcétera, voy a ir necesitando. Y entonces voy contabilizando eso. Y donde sé que tengo que ir contabilizando también todos los materiales residuales de producción. Cuánto estoy generando de aguas residuales, cuánto está saliendo de sustancias nocivas, cuántas emisiones se podrían estar generando, si puedo medir qué tanto calor tengo a nivel de fugas, si puedo medir cuántos residuos sólidos están generando, ¿ok? Y obviamente, pues no creo que haya ninguna empresa que no sepa cuánto está generando de su producto final, porque al final es lo que incide directamente pues en sus ventas, ¿verdad? Y en sus ingresos. Entonces aquí lo importante es que lo que como habíamos dicho la otra vez también, lo que no se mide, no se gestiona, lo que no se mide, no se mejora. Entonces es importante también tener una idea de la cuantificación de cada uno de esos insumos, de esa materia prima, de ese producto final y de esas marcas que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando nos devolvamos a nuestro proceso, terminemos ese proceso y reiniciemos el ciclo y volvamos a hacer esos balances, tenemos que ver si realmente las acciones que nosotros tomamos, las inversiones que nosotros hicimos, realmente justificarlas de esa manera, ¿verdad? Viendo realmente cuál ha sido el impacto, cuál fue el impacto que generó cada una de esas acciones en términos ambientales, laborales, etc. ¿Okay? Aquí tengo un comentario bastante grande. Ok, ya lo leí, Carolina. Ok. No son tan complejos como se ven, realmente, como les decía, mucho tiene que ver con el alcance que ustedes les vayan a ir dando al proceso, ¿verdad? Cómo lo van a ir lanzando, digamos, con ese proceso que ustedes están realizando. Y entonces, y aquí es entonces donde nosotros el tema de priorización viene a ser muy importante, y aquí es donde todos esos temas de materialidad, todos los temas de la priorización que hablamos la semana pasada, ¿verdad? De cómo evaluar impactos, aspectos o lo que sea, vienen a trabajar en esto. Aquí estamos trabajando como con temas bien, eh, ¿cómo les explico? O sea, por ejemplo, con cosas muy tangibles en el sentido de agua, de emisiones, de materia prima, ¿verdad? O sea, en realidad no deberían de verlo, no es tan complejo tal vez como se pinta como tal vez si me dejan explicarles este caso, ¿verdad? Que es el caso que viene a continuación, que es un caso real, lo podemos ver de una forma más sencilla. Vamos a ver si logro que entonces que lo vean bien ahí. Ok. Aquí entonces lo que tenemos es un proceso de producción de fajas de cuero. ¿Ok? Eso era una empresa chiquitita ubicada centroamericana, ubicada en Honduras, si no me equivoco que era. Y uno de esos procesos más importantes era precisamente lo que era producir fajas de cuero. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en este caso? Lo primero que se hace o que se hizo fue ir a la planta y evaluar o revisar cómo es el proceso. ¿Cómo se hace eso? Hablando con la gente, observando, viendo. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace? Este proceso llevaba, la elaboración de estas fajas sí tenía muchas operaciones unitarias, como lo pueden ver ustedes. Corte, desbatado, aplicación de pegamento, ensamblado, desvirado, pintado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, se hace el desglose de cuáles son las diferentes actividades, ¿verdad? Una vez que tenemos esto, entonces empezamos a ver cuáles son los diferentes, cuál es la materia prima. La materia prima aquí principal es el cuero, básicamente, ¿ok? Que es lo que tenemos en la parte de arriba. Luego, tenemos del lado izquierdo, tendríamos todo lo que son los insumos, ¿ok? Y entonces aquí vamos viendo todos los diferentes insumos. Puede que haya operaciones unitarias,
que no tengan un insumo como tal o que no tengan asociado un material residual de producción. Eso puede pasar perfectamente, ¿ok? Pero digamos, en este caso, tenemos entonces los diferentes insumos que tenemos para cada uno, ¿ok? Por ejemplo, pegamento, en este caso pinturas, en este caso hilo, etcétera, etcétera, ¿ok? Alcohol, pinturas, ¿ok? Y todo lo que se requiere ahí. Y por el otro lado, al lado derecho, pues entonces empezamos a identificar cuáles son los materiales residuales de producción que tenemos en ese proceso. Por ejemplo, en el caso del corte, ¿qué se identificaron? Retazos y residuos de cuero. También piezas no conformes y residuos de alma, que es el cuero recuperado. ¿Ok? Por este otro lado, residuos de cuero. En el ensamblado, sombras y alma, ¿verdad? Que eso es a la hora que están armando la faja, entonces los diferentes residuos que van quedando. Y así, si ustedes se van fijando, para cada uno, por ejemplo, en el pintado entran pinturas, obviamente, y vamos a tener restos de pintura, y podríamos llegar a tener fajas no conformes, ¿verdad? Porque no quedaron bien pintadas, por ejemplo, ¿verdad? En el costurado, necesitamos hilo, lubricante para hilo, y que vamos a tener como material residual de producción, hilo, bajando conformes también, y así entonces para cada uno de los procesos que queremos ir evaluando, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos claro todo lo que se me produce aquí, todo lo que entra aquí y todo lo que se me produce aquí, entonces tenemos nuestro balance un poco más elaborado. ¿Qué falta aquí? Decir cuánto de cada cosa podría estarse generando, ¿verdad? Hasta donde sea posible. Puede que ni siquiera tengamos claro porque nunca hemos medido realmente. Entonces, parte de lo primero que tenemos que establecer como de nuestras acciones son líneas bases, digamos, en estos partes, en este proceso. Voy a ver cuáles preguntas tienen por acá. Vamos a ver. Bueno, ahí entre ustedes se fueron contestando. Eh, Creo que se devolvieron al caso del viejo Fritz, ¿verdad? Ok, entonces, precisamente, tanto con el viejo Fritz como en este caso que vemos a nivel del cuero, lo primero que tenemos que hacer es, vean que ustedes ya están pensando en soluciones, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para solucionar? ¿Qué podemos hacerlo? Porque el cocinero, en el caso del viejo Fritz, el cocinero nos dice, yo necesito que las hornillas estén encendidas. Entonces necesito ir viendo qué opciones podría yo tener para que el cocinero pueda suplir esas necesidades que tiene, impactando menos. ¿Ok? Entonces ahí es donde yo empiezo a pensar, pero para yo haberle podido llegar a esto, yo necesito precisamente haber tenido este balance de materiales para poder tener claro cuál es mi panorama real, ¿ok? Para tener en cuenta cuál es el panorama real que tenemos, ¿ok? Si el proceso es muy elaborado, puede tener diferentes procesos, correcto. Entonces, Andrea, ahí precisamente ahí es donde les digo que depende el alcance, o sea, el alcance que ustedes necesitan darle. Hay empresas que dicen, yo lo que tengo, mi problema realmente es en el proceso de empaque, ¿ok? Entonces puede decir, bueno, entonces vamos a analizar ese proceso como tal para ver qué es lo que está pasando, por qué hay tanto, por ejemplo, desperdicio de material de empaque. Entonces usted empieza su cajita negra, la empieza con la materia prima que entra en eso, que puede ser que su materia prima de empaque sea el producto que usted necesita empacar. Entonces esa va a ser la materia prima para ese proceso en específico. ¿Ok? Y ahí empieza a hacer todo el análisis hasta que llega a ese producto final deseado. ¿Ok? No necesita usted tomar la empresa completa o el proceso completo para poder hacerlo. Lo puede hacer, pero dependiendo de la complejidad que pueda tener el proceso, entonces va a ser más o menos complicado pues hacerlo, ¿verdad? Pero sí, se puede hacer de manera más detallada, más específica, de manera que entonces ustedes puedan hacerlo con mayor detalle. ¿Ok? Continúo.
Ok, vean este otro caso. Vamos a ir, voy a ir despacito en este caso porque ese tiene bastante información. Se los voy a ir poniendo paso por paso. Ok, ese es un proceso de teñido de tela. Esto es en una empresa, ¿verdad?, que produce telas. Ok, y se analizó el proceso de teñido. Ok, entonces, precisamente lo que estamos hablando. Imagínense que ya hay una parte de la empresa donde se produjo, donde empezaron con hilo y se produjo la tela. Pero yo voy a analizar únicamente el proceso de teñido de esa tela, ¿ok? Entonces, ahí precisamente mi materia prima va a ser la tela blanca, ¿ok? No va a ser el, no va a ser el hilo de que empezó desde cero, sino que va a ser el inicio de ese proceso teñido que es con tela blanca, ¿ok? Entonces, ¿ok? Entonces, el primer proceso, la primera operación unitaria va a ser el teñido, ¿ok? Posteriormente, yo voy a tener otra operación que se llama secado y estampado. Después voy a tener el control de calidad y el empaque. Para finalmente tener mi producto final deseado, que es la tela teñida. Entonces, yo tengo esas tres actividades, esas tres operaciones unitarias dentro de mi proceso para obtener la tela teñida. ¿Okay? Pero resulta que para poder tener el proceso de teñido tiene una etapa paralela, que es el de la mezcla de los colorantes y los químicos que necesito. Yo en ese proceso de teñido como tal, acá, no puedo agregarlo directamente, los colorantes y los químicos, sino que tiene que ir por un proceso previo que es paralelo, que se llama mezcla, donde yo voy a tener eso. ¿Okay? Y resulta que son procesos mecánicos. Por lo tanto, yo voy a tener electricidad que voy a necesitar tanto para la mezcla como para el teñido, para que mi maquinaria funcione. ¿Ok? De esa electricidad, ¿verdad?, de acuerdo a ciertos análisis que se hicieron, se determina que el 20% se utiliza para la mezcla y que el 80% se necesita para el teñido. ¿Ok? Muy bien. Pero resulta que para mis procesos yo necesito vapor y ese vapor lo estoy generando a partir de carbón, ¿ok? A partir de la quema de carbón. Y aparte voy a necesitar agua para mi proceso teñido y para mi generación de vapor, ¿verdad? El vapor se genera a partir de agua. Entonces resulta que el agua que yo voy a necesitar, el 30% es para generar vapor y el 70% lo utilizo en el proceso de teñido. Del vapor que yo genero, el 15% lo voy a necesitar para teñir, el 60% lo voy a necesitar para el secado y el 25% del vapor se me está yendo como emisiones. O sea, tengo una fuga de vapor o simplemente no lo estoy utilizando y se me va como emisiones. Entonces ahí tenemos nuestro primer marco. ¿Okay? Y resulta que en el proceso de secado y estampado de ese 60% de vapor hay una parte, ¿verdad?, que se va como emisiones. ¿Qué contienen las emisiones? Contienen vapor, calor, o sea, energía y humedad, ¿verdad? Agua también. La electricidad utilizada es completamente transformada en energía mecánica o calor, ¿verdad? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, en este caso, la energía eléctrica se ve transformada en energía mecánica o en calor. En el proceso de teñido, dijimos que teníamos agua, teníamos colorantes, teníamos químicos, ¿ok? Y durante este proceso se van a generar aguas residuales. Esas aguas residuales van a contener el 65% del agua, el 20% de los colorantes, porque la otra parte se queda en la tela, el 95% de los químicos utilizados y el 15% de energía para la producción de vapor. ¿Okay? Si vamos al siguiente proceso, que es de control de calidad, resulta que ahí, por mis controles, me sale que el 20% son productos fuera de especificaciones. 20% es un montón. De eso yo puedo todavía vender, tal vez a precios menores, por menor calidad, el 15%, pero tengo, y esas ventas de productos fuera de especificaciones
tienen el 15% de la tela utilizada, el 12% de los colorantes y el 0.75% de los químicos. Pero tengo el 5% de esos productos por especificaciones que definitivamente yo no puedo vender por las condiciones que tienen. Y entonces eso se me va a volver un residuo sólido. ¿Okay? Y ese residuo sólido es el 5% de la tela que yo utilicé, el 4% de los colorantes y el 25% de los químicos utilizados. ¿Okay? Entonces, vean, si vemos todo ese balance de materiales que tenemos ahí, ¿ok? Entonces yo con ese balance, yo puedo empezar a identificar qué es lo que ustedes hicieron anteriormente, o empezaron a hacer con lo de las papas, ¿verdad? Y la electricidad para cocinar y eso. Yo puedo tener más claro con esos números y esa identificación en dónde yo podría implementar diferentes acciones de mejora. Entonces yo empiezo, por ejemplo, a analizar el agua residual. ¿De dónde me sale el agua residual? Del proceso de teñido, ¿ok? Básicamente, ¿ok? ¿Qué puedo hacer yo a esa agua? ¿Puedo hacer algo yo con esa agua? ¿Se puede recuperar algún tipo de insumo de esas aguas? ¿Ok? Puedo yo, en el caso de la generación de vapor, vean que se me está yendo el 25% sin utilizar del todo, ¿verdad? Este 25% aquí no lo estoy utilizando del todo y es energía y agua que yo le estoy introduciendo al proceso, que yo estoy pagando y que no estoy utilizando porque se me van como emisiones. Entonces, ¿puedo hacer yo algo para reducir esas emisiones que tenemos ahí? ¿Ok? ¿Puedo hacer algo con esos productos fuera de especificaciones que tenemos acá y que no puedo vender? ¿Ok? Entonces, ahí es donde yo empiezo a trabajar en las diferentes opciones o en las diferentes soluciones. Pero para poder llegarle a todo eso, yo necesito tener claro cuál es mi mapa, yo necesito tener claro cuál es la situación que yo tengo dentro de mi proceso. ¿Ok? Ahí es donde yo necesito entonces empezar a trabajar. ¿Ok? Voy a ver entonces nada más qué es lo que tenemos aquí. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver, ya leí las preguntas que tienen por ahí. Gabriela, no hay problema. Muy bien, entonces, vamos a ver. Para todo esto hay, por ejemplo, si ustedes hacen un análisis, ¿ok? Normalmente, o muchas veces las empresas ya tienen diagramas de proceso. Entonces es más fácil si ya existen, ¿verdad? Si no, obviamente habría que ir montándolos. No necesitan hacer algo súper complejo, ¿verdad? Como una primera evaluación. Sí hay consultores en producción más limpia, ¿verdad? En todos los países hay centros de producción más limpia, hay consultores ambientales, etcétera, ¿verdad? Que los pueden ayudar con esos procesos. Pero aquí lo importante es que ustedes conozcan que no necesariamente ustedes son los que van a implementar esto, sino que si en algún momento se topan con un proceso de esos, ustedes sepan interpretar qué es lo que les están diciendo o apoyar en el proceso, ¿verdad? Que tengan claro cómo lo están diciendo. No necesariamente les digo que ustedes van a hacerlo, ¿verdad? Porque ustedes obviamente dentro de sus diferentes empresas pues tienen otro tipo de, la mayoría, ¿verdad? Otro tipo de funciones. Pero sí es importante que conozcan cómo se hace, ¿verdad? Yo no pretendo que ustedes vayan a hacerlo así, pero que conozcan cómo se hace para que el día que tengan que enfrentarse a un proceso de estos o a un proceso de una ISO o lo que sea, puedan tener claro, ¿verdad?, cómo se va haciendo todo el proceso. ¿Ok? Entonces, como les digo, aquí lo importante es como tener lo más claro posible el panorama. Puede que no tengan nada, o sea, que no tengan, por ejemplo, que no sepan cuánto se va para un lado, para el otro, cómo se mide. Se puede ir midiendo, hay diferentes equipos, ¿verdad?, para medir las aguas residuales. Usted por normativa tiene que saber cuánto es el caudal que está depositando, ¿verdad? Entonces usted puede hacer estimaciones que obviamente ya necesitan una serie de cálculos para saber cuánto del agua realmente se está convirtiendo en vapor y cuánto podríamos estar perdiendo, etcétera, ¿verdad? Hay lugares donde no vamos a tener datos,
donde simple y sencillamente no vamos a tener datos y tal vez una de las primeras opciones que vamos a tener que establecer es cómo ir midiendo esas líneas bases, ¿verdad? Es una de las primeras opciones que podemos poner entonces a nivel de planes de acción, ¿verdad? ¿Cómo puedo ir midiendo los indicadores que necesito para tener más claro mi mapa, para tener más claro mi panorama? ¿Ok? Entonces puede que yo tenga algo tan simple, por ejemplo, como el que teníamos anteriormente, ¿verdad? Del de cueros, donde no teníamos tan claro realmente cuáles eran las líneas bases o cuánto se me estaba yendo en esto o en el otro, ¿verdad? Sino que una de las opciones es precisamente empezar a medir. ¿Ok? Mm, vamos a ver. Voy a ir antes de empezar con esto. Vamos a ver, revisar acá. Dice Jensi, ese mapa de procesos donde yo puedo definir que voy a auditar, ejemplo, en ISO 14000. Es una herramienta, Jensi, realmente, ¿verdad? Que podrías utilizar en ISO 14000 también, así como es una herramienta, por ejemplo, o sea, que te podría dar una idea hacia dónde un auditor te podría ir, ¿verdad? ¿Dónde están las piedritas, ¿verdad? Que podrían estarte ocasionando problemas a nivel de impactos. Es una herramienta más, ¿verdad? Uh-huh. Y en el caso que dice Andrea, que en aguas residuales sí necesitamos datos para poder construir las plantas de tratamiento, claro, por eso es que les digo que precisamente, incluso a nivel de normativa, necesitamos saber cuántos son los caudales que ustedes estarían depositando y por lo tanto, ya sea que tengan o medición continua, ahora un equipo de medición continua en sus salidas de aguas residuales, o que simplemente les hagan muestreos de caudal de manera que puedan determinar entonces cuánto de lo que se está generando y en qué calidad están depositando esas aguas. Porque sí, para construir las plantas de tratamiento yo necesito precisamente tener datos de ese tipo para poder dimensionarlas de la manera adecuada. ¿Ok? Vamos a ver, entonces resulta que ya yo tengo el panorama más claro. ¿Ok? Yo tengo mi panorama un poco más claro. De qué es lo que tengo. ¿Okay? Ahora, el siguiente paso, el paso 4, es hacer el análisis y la identificación de opciones de mejora, que era precisamente lo que ustedes estaban haciendo ahora con el viejo Fritz. ¿Ok? ¿Qué hago con la electricidad? ¿Qué hago con las papas? ¿Qué hago con las cáscaras? ¿Verdad? Ahí entonces nos dieron la opción, bueno, ahí trabajemos, y si hacemos otro plato, porque resulta que entonces en el viejo Fritz solamente venden papas, saladas, cocidas, calientes. Eso es lo que nos dice el caso, que es lo único que producen. Bueno, ¿qué pasa si yo amplío el menú? ¿Qué pasa si yo llego y amplío el menú? Entonces resulta que puedo hacer cáscaras de papa rellena. O puedo hacer, hay unas bebidas que se hacen como con cáscara de papa o algo así. En algún momento me dijeron algo así. O alguien dijo algo de un puré. Bueno, entonces yo empiezo a identificar cuáles son las diferentes opciones que podría tener para que esos marks, vodka, genial, perfecto, hacemos vodka entonces, ¿ok? Eh, entonces, voy identificando esas diferentes opciones, ¿verdad? Que yo tengo para reducir los marks que se me están generando. O si yo estoy viendo que tengo esas fugas de vapor, que se me está perdiendo vapor y por ahí estoy perdiendo plata, entonces, y que ese 25% tal vez porque es que no lo necesito para mi proceso, entonces puede que yo esté generando más vapor de la cuenta realmente de lo que necesito. Entonces yo puedo hacer ajustes en mis entradas de insumos en la caldera, que es donde se genera el vapor, puedo hacer ajustes para que se generen las cantidades que realmente yo necesito y no ese 25% de más que se me está yendo simplemente como un desperdicio. ¿Ok? Entonces yo voy a necesitar menos agua, menos carbón, ¿verdad? Ahora bien, si ese 25% realmente se me está yendo porque yo tengo fugas en mis tuberías, entonces yo tengo que ir a hacer un chequeo realmente del mantenimiento que yo le estoy dando a las tuberías, ¿verdad? Entonces, así poco a poco yo voy identificando cuáles serían las diferentes, por qué se me están generando las marcas, entonces me empiezo a ir para atrás. Y entonces yo identifico cuáles son los problemas prioritarios del proceso. Y con problemas prioritarios pueden ser residuos o elementos
ambientalmente problemáticos o con mayor impacto, o residuos o elementos generados en grandes cantidades o con mayor frecuencia. ¿Ok? Entonces, ahí yo empiezo a hacer análisis, lo que son los análisis de causa-efecto. Y con análisis de causa-efecto hay miles de metodologías en las que se pueden trabajar, ¿verdad? Algo tan simple como mapas mentales, como espinas de pescado, ¿verdad? O diferentes metodologías que usted puede utilizar, ¿verdad? Para analizar las causas de efecto, árboles de problemas, etcétera, ¿verdad? Ya hay metodologías, hay para entonces ir trabajando eso. De manera que usted pueda definir opciones de mejora o que sean de baja complejidad o ya estrategias de producción más limpia que sean un poco más complejas. Entonces, si yo me voy a hacer un análisis de causa-efecto con algo tan simple como un mapa mental, ¿verdad? Que lo que me identifica es cuál es la raíz de los problemas, ¿verdad? Y entonces ahí es donde yo puedo ir a trabajar con mapas mentales y me voy al ejemplo de lo del cuero que teníamos y entonces yo tengo la pérdida de cuero en el proceso de fabricación. Eso era recuerdan en el diagrama que vimos, era uno de los marcos que teníamos, todo lo que eran los retazos de cuero en el proceso de fabricación. ¿Okay? Entonces, ahí yo empiezo a analizar cuáles son las posibles causas de la pérdida del cuero. Por ejemplo, que no haya buenas prácticas, como este que tenemos aquí, pero entonces, ¿por qué no hay buenas prácticas? Entonces empezamos a hacernos las preguntas de los 5 por qué, no necesariamente necesitamos llegar a 5, pero la idea es llegar a cuál es la causa raíz del problema que tenemos. Yo tengo pérdida de cuero en el proceso, ¿por qué? Por falta de buenas prácticas. ¿Por qué no tengo buenas prácticas? Por disposición de los moldes sobre la pieza de cuero, por la destreza de los cortadores, por la falta de aprovechamiento de retazos, por el uso de moldes en mal estado. Entonces, ahí voy analizando. ¿Por qué otra razón de la pérdida de cuero en el proceso productivo? Por los defectos en el cuero, marcas de dueños, tórsalos, huecos, etc. ¿Pero por qué se dan esos defectos? Por la oferta de los proveedores locales, por la legislación que existe de marcar el ganado con la identificación del propietario, ¿verdad? Entonces, esos, si está marcado, entonces parecía que era un defecto y era una parte del cuero que no se podía utilizar, ¿ok? Y ahí empiezo yo a preguntarme, ¿por qué? Nuevamente me pregunto, ¿por qué hay pérdida de cuero? Por la complejidad de encontrar retazos para sacar piezas pequeñas, por ejemplo. ¿Y por qué es tan complejo lograr sacar piezas pequeñas con retazos? Porque no están separados por tipo, porque las prácticas no sean la prioridad del uso de retazos en la confección de artículos, y así vamos analizando los por qué, hasta que yo realmente llegue a la causa raíz de cuáles son las diferentes opciones que tenemos ahí, y entonces son esas causas raíces las que tenemos que ir atacando, ¿ok? Porque si yo me quedo en falta de buenas prácticas, ok, pero ¿por qué no hay buenas prácticas? Yo tengo que profundizar un poco más en cada uno de esos. Vean que aquí salieron un montón de porqués de diferentes razones. Algunos puede que ya sean la raíz del problema, otros puede que tengamos que entonces irlos trabajando un poco más. ¿Okay? Una vez que ya yo tengo claro cuáles son esas opciones y cuáles son las causas, realmente la causa raíz de los problemas o de las marcas que yo estoy generando, entonces me voy al tema de priorización de opciones. Y bueno, ahí se puede hacer, podemos encontrar 3 tipos de opciones. Unas que son fácilmente factibles y fácilmente implementables. Normalmente son aquellas que no requieren inversión, por lo general tienen que ver con buenas prácticas y a simple vista generan mejoras ambientales y de ahorro de costos. O sea, son cosas muy, muy fáciles. Por ejemplo, cambiar la forma en que yo estoy haciendo algo. ¿Okay? Hay otras que son las opciones factibles, pero que van a requerir inversión, ¿verdad? Incluso que podrían necesitar algún tipo de plan piloto o ensayo adicional. ¿Ok? Y están las opciones que no son factibles, porque vamos a encontrar de todo. ¿Por qué? Porque nosotros en este caso vamos a empezar a tirar opciones. En el viejo Fritz, ¿ok? ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos hacer con las cáscaras? Entonces empezamos a decir, podemos hacer cáscara de papa, podemos hacer vodka, podemos hacer, etcétera. Vemos ahí qué opciones podemos tener. Entonces empezamos a analizar y puede que sea que hacer vodka no sea factible. ¿Ok? Entonces va a no ser factible. Puede ser que otras sean muy fáciles de implementar y que otras requieran un poco más de inversión y de esfuerzo, ¿no?
Resulta que las opciones que son fácilmente, que son factibles y fácilmente implementables, no necesitan tanto análisis, ¿verdad? Porque a veces, precisamente el nombre lo dice, van a ser de una fácil implementación. Pero aquellas que ya requieren, son un poco más complejas y que requieren incluso un tema de inversión, entonces ya sí tienen que entrar pues en un análisis de su factibilidad, tanto técnica, económica o ambiental, donde, porque no vamos a poder venderlas tan fácil como simplemente cambiar la forma en que se está haciendo algo, ¿verdad? Sino que ya requiere una inversión, nosotros tenemos que justificar el porqué de esa inversión, ¿verdad? Y ahí entramos entonces, por ejemplo, en evaluar aspectos técnicos como el impacto en la calidad del producto, ¿verdad? Si yo, esa opción que yo digo, ¿cómo podría impactarme en la calidad de lo que yo estoy produciendo? En la capacidad de producción, en los requerimientos de espacio, en el equipo existente, ¿verdad? Si yo necesito más equipo, si yo para producir las cáscaras de papa rellenas, ¿qué necesito para producir eso, por ejemplo? Tiempos de paro, por impresión de instalación, requerimiento de mantenimiento, necesidad de capacitación, que es muy importante. ¿Cómo va a afectar eso, por ejemplo, el orden de la seguridad y higiene del personal? ¿Okay? A nivel económico, tengo que evaluar, por ejemplo, si voy a hacer una inversión, cuánto es la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación de la inversión, los costos de operación y ahorros. A nivel ambiental, si voy a tener un aumento del consumo de algún recurso, ¿verdad? Que tampoco es la gracia. Si voy a realmente tener disminuciones en emisiones o en vertidos, si voy a mejorar las condiciones laborales, si voy a ayudarme a cumplir leyes ambientales, ¿ok? Entonces, son diferentes, no es que tienen que evaluar todos los aspectos, pero son diferentes criterios que se podrían utilizar para hacer una evaluación de la factibilidad de los diferentes proyectos. En el manual que les di, creo que viene un poco más detallado este tema. Yo no voy a entrar mucho en los análisis de factibilidad porque no tiene mucho sentido ponernos a detallar mucho eso porque posiblemente ni siquiera seríamos nosotros mismos los que estuviéramos haciendo esto, pero es importante que ustedes sepan que, como en cualquier plan de acción que queramos hacer, no podemos ponerlo todo porque tiene un impacto económico, porque tiene impactos en diferentes áreas, ¿verdad?, del proceso, y que por lo tanto hay opciones que vamos a tener que descartar y otras que le vamos a tener que poner un poco más de impulso, otras que nos van a ser muy económicas para implementar y muy rápidas y otras que van a requerir un poco más de tiempo. ¿Ok? Entonces sí necesitamos hacer como una priorización para enfocar nuestros muchos, pues, nuevamente, pocos recursos en lo que nos va a generar un impacto importante. Vean, eso es una tabla de valoración, ¿verdad? Ustedes se pueden ver ahí, donde entonces yo puedo valorar diferentes opciones y comparar entre ellas, darle pesos diferentes, como hicimos, ¿verdad? A nivel de técnico, económico y ambiental, le puedo dar diferentes pesos, ¿verdad? Entonces, eso es, y nuevamente, igual que como vimos en lo de la evaluación de los aspectos de impactos ambientales, la metodología no está sobre piedra, sino que realmente yo puedo aplicar diferentes metodologías, diferentes aspectos, darle diferentes pesos, de acuerdo entonces a cómo yo pueda ir implementando o determinando cuál va a ser mi metodología de valoración. Lo importante es que yo pueda nuevamente eh, justificar el porqué de esa metodología que yo estoy utilizando. ¿Okay? Uh-huh. Ok, una vez que yo ya definí cuáles son las opciones con las que yo puedo trabajar, entonces me voy a los planes de acción o los planes de implementación. ¿Ok? Un plan de acción, entonces va a tener un plan de acción, entonces va a tener opciones que van a ser de buenas prácticas y que probablemente no van a requerir inversión o una inversión muy baja. Y luego va a tener aquellas acciones que sí requieren de una inversión, donde va a estar, las puedo clasificar, por ejemplo, la manera de clasificar en el corto, mediano o largo plazo. ¿Ok? Entonces, yo puedo ir entonces agrupándolas de esa manera también.
Eso es un ejemplo de un plan de acción de producción más limpia, nuevamente para la empresa de cuero, ¿okay? Donde entonces vean que aquí se estableció por etapas, donde tenemos una etapa, por ejemplo, que era la de corte, ¿verdad? Donde establecemos cuál es la medida de mejora, donde establecemos cuáles son los requerimientos, ¿verdad? O el cómo, donde determino quién lo coordina y donde establezco también fechas de implementación, ¿verdad? Igual ahí puedo seguir poniendo recursos, etcétera, ¿verdad? Dentro del plan de acción, pero como mínimo yo tengo que establecer el qué, el cómo, el quién, el cuándo, ¿verdad? Dentro de un plan de cualquier tipo. Entonces, como lo ven, eso es un ejemplo. Entonces, veamos que si vemos la primera, dice designar una o dos personas que se especialicen en corte de billeteras, monederos y carteras y mantengan abastecidas a la línea de producción. Esa es una opción que ellos vieron viable y que no requiere gran inversión, ¿verdad? Sino simplemente amoldar la forma en que se están haciendo el trabajo. Vean que otra de las medidas era establecer como norma de corte el darle prioridad al uso de los retazos. ¿Okay? Asignar tiempo definido para capacitación periódica de un operador en el aprovechamiento de las piezas de cuero en el corte, uso y cuidado de los moldes, mantener una adecuada señalización de los moldes. Muchas veces, o más bien en esta empresa, una de las cosas que pasaban, de las malas prácticas que tenían, es que los moldes andaban por todo lado, ¿verdad? Los moldes para hacer las billeteras, todo eso que utilizan para el cuero, lo hacen con moldes. Pues resulta que los moldes andaban bailando por toda la planta. Entonces, siempre utilizaban, no pueden utilizar, por ejemplo, retazos porque no aparecía el molde más pequeño para poder hacer un monedero, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, tenían que trabajar incluso hasta en aspectos de orden, por ejemplo, aspectos de 5S, ¿verdad? De orden y limpieza, ¿verdad? Cosas tan simples como eso. O sea, a veces hay que empezar con cosas muy, muy, muy simples. Vean esta otra opción, establecer como parte de las funciones del operador el verificar el estado de los moldes antes de su uso. ¿Por qué? Porque a veces los moldes necesitan estar como, hay unos tipos de molde, ¿verdad? Que lo que hacen es como marcar el cuero. Y si los moldes ya no están en buen estado, entonces si usted utiliza el tipo de moldes, ¿qué es lo que va a tener? Un producto fuera de especificaciones porque ya no se va, a la hora de hacer el ensamblado, ya no se va a moldar adecuadamente, ¿verdad? Entonces, tener cuidado hasta en eso, ¿verdad? Eso estaba provocándoles productos fuera de especificaciones y por lo tanto un desperdicio de materia prima, en este caso del cuero. Uso de retazos para hacer empalmes de carteras de dama, venas de billetera, organización de los retazos para facilitar su identificación y su posterior. Me acuerdo que una foto que había de esta empresa, de este proceso, era una montaña de retazos de cuero. O sea, cada vez que salía un retazo, simplemente alguien tiene el micrófono abierto. Para que porfa lo cierren. Entonces, como les decía, había una gran montaña de retazos de cuero y por lo tanto, ¿quién se iba a meter a buscar cuáles retazos pueden servir o no en esa montaña, ¿verdad? Entonces, parte de lo que hicieron fue empezar a organizar los retazos por asignar un espacio físico donde los retazos se pudieran colocar de manera que fueran fácilmente identificables y pudiéramos determinar cuáles nos sirven para hacer billeteras, cuáles nos servían para hacer monederos, etcétera, de acuerdo al tamaño. Entonces eso también era un aspecto también como de orden. Paola nos dice que hay una marca de vestidos de baño que usan las tiritas de tela sobrante para hacer colas y las regalan en la tienda, también de tiendas de productos de cuero, he visto llaveros y cosas así. Precisamente eso es lo que buscamos, ¿verdad? Que no tengamos MARPs, sino que, por ejemplo, esa tela sobrante la hacemos colas, ¿ok? Es un producto y ellos la regalan, ¿verdad? En ese caso. Igual podrían venderlas, ¿verdad? Un producto que entonces podríamos tener ahí también, ¿verdad?
y el de cuero, pues que se hacen llaveros, ¿verdad? Para cosas muy chiquitas pueden hacer llaveros, cosas así pequeñitas, por ejemplo, un monedero, que son cosas pequeñas, y usted puede reaprovechar todo eso. Pero entonces, para poder yo ubicar todas esas opciones, precisamente necesito tener ese panorama claro, ¿ok? Que nos lo da ese balance de materiales que yo tengo. Y toda esa, la priorización de opciones para poder llegar a realmente cuál es lo que yo necesito. En caso de esta empresa, ¿verdad? Se dieron cuenta que ellos necesitaban trabajar en el aprovechamiento de su materia prima, que es el cuero, que es lo más caro en ese caso. Porque el proceso era un poco manual, realmente no era tanto el insumo de electricidad y este tipo de cosas, porque es un proceso muy manual. Entonces, su punto débil estaba en el desperdicio de cuero en las grandes montañas de cuero desperdiciado que tenían, ya sea por retazos o por producto fuera de especificaciones. ¿Ok? Entonces ahí es donde se debe de ir trabajando, ir identificando cuáles son las mejores. Otro que tenemos ahí, que tenemos acá, es algo importante que es el tema de monitoreo, como lo vimos anteriormente. Establecer cuál va a ser el indicador que me va a ir diciendo cómo mis opciones de mejora van en proceso, van avanzando o van llegando a la meta que yo me puedo establecer, que es disminuir cierta cantidad, por ejemplo, de residuos o de retazos de tela o de retazos de cuero, etcétera, ¿verdad? Entonces yo defino cuáles son los indicadores pues que yo voy a ir monitoreando. En este caso, por ejemplo, veas, uno es las libras de retazos de cuero generados por unidad de producto al mes, ¿verdad? Entonces, ellos lograron establecer cuál era la línea básica, en este caso eran 10 libras por faja, e irlo monitoreando mes a, bueno, ahí está, sí, más o menos mes a mes, para ir viendo cómo podía ir variando, cómo estaban respondiendo las diferentes opciones que ellos estaban estableciendo, ¿verdad? Y algunos puede ser que no se tenga establecido la línea base, pero como les digo, parte del proceso de mejora sea precisamente establecer cuál es esa línea base. Y así para cada uno de los diferentes indicadores que yo podría ir estableciendo en el proceso. ¿Ok? Okay. Luego tenemos el proceso de seguimiento, culminación y evaluación del ciclo. Vamos a ver, aquí hay unas opciones. A ver, voy a responder aquí la pregunta de Ricardo, muy, muy importante. Dice, aunque los materiales se utilicen para hacer otro producto, siguen siendo marks del producto 1 y se convierten en materia prima del producto 2. Si no el producto, sino el proceso, ¿verdad? Exacto. Entonces, si usted tiene retazos, ese va a ser MARPS. En su momento, cuando yo hice el análisis, esos eran unos MARPS. ¿Ok? Exactamente. Ahora, yo esos MARPS lo que voy a tratar es de reducirlos. ¿Ok? Entonces, siguen siendo MARPS, pero yo cuando yo vuelva a hacer el análisis, la idea es que esos MARPS ya no sean la misma cantidad, ¿verdad? Porque ya forman parte de otro proceso. ¿Verdad? Entonces, la idea va por ahí, precisamente, eso que está diciendo Ricardo. Entonces, siguen siendo marcos de ese proceso, pero yo les doy un aprovechamiento posterior. Así más o menos es el asunto. Entonces, lo que les decía era que a nivel de seguimiento y culminación de la evaluación del ciclo, ¿verdad? Yo voy a hacer un análisis de mi plan de acción, de cuáles fueron los resultados alcanzados, de la medición de los indicadores y del control del elemento ambiental, ¿verdad? Cuándo, dónde y cómo se controla. Y hay que tomar todas las acciones correctivas necesarias para lograr mejores resultados. Me voy entonces a la observación nuevamente de Ricardo. Dice, pero si logro establecer un segundo proceso, tal vez no me convenga reducir marcos en el proceso original. Eso va a depender, ¿verdad? Ahí tendríamos que ver, porque, por ejemplo, ya le estás metiendo tiempo, personal, energía o lo que sea, ¿verdad? Insumos a generar esas MARPs, ¿ok? Probablemente sería mejor
tratar de reducir el uso de la generación de esas MARPs, ¿ok? Tratar de reducir la generación de esas MARPs de manera que usted no tenga que reprocesarlos, porque realmente lo que está haciendo es reprocesarlos. Entonces, si nos vamos a los temas de la jerarquización, ¿verdad? Del cono, recordemos que primero es evitar la generación de las MARPs, ¿verdad? Porque yo le estoy metiendo doble proceso, digamos, le doy un valor posterior para que no sea un residuo, pero sí le estoy metiendo más tiempo, más energía, más de lo que sea, ¿verdad? Y por lo tanto, pues eso van a ser costos. Entonces, si yo puedo evitar lo más que pueda la generación de esas MARPs, entonces va a ser mejor en términos de costos. No sé si me explico por ahí, Ricardo, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante pensar en el tema preventivo inicialmente y llevar el orden de la jerarquización, donde yo primero trato de evitar la generación de esas MARPs desde la fuente, donde yo, si ya no lo puedo evitar, entonces trato de pensar en la reutilización o en el reciclado interno, y posteriormente, entonces ya en una eliminación o un tratamiento o una disposición final posterior. Porque si no, como te digo, lo que estoy haciendo es duplicando costos, duplicando tiempo, etcétera, ¿verdad? Lo ideal es que si yo estoy haciendo fajas de cuero, la mayor cantidad de cuero se me vaya en ese producto, ¿verdad? Que es lo que probablemente es el producto estrella y es lo que se vende bien, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ahí va el asunto. Por ejemplo, el asunto de, por ejemplo, en las cáscaras de las papas, definitivamente las cáscaras, ¿qué pasa si yo, si yo doy o si uno de mis productos es papas con cáscara? No generaría esa marca. O sea, ¿qué pasa si mi producto va con cáscara? Ni siquiera estaría generándolo, ¿ok? Entonces, es una opción, ¿verdad? Si yo voy a hacer posteriormente cáscaras de papa, entonces ya yo le metí tiempo a esa cáscara para pelarla y todo el asunto, que después le puedo dar esa otra utilización, sí, podría ser, pero ya es un reproceso de eso. Entonces, primero, evitar todo lo que se pueda el tema preventivo, ¿ok? Y entonces el último, que sería, no es el punto 7, ¿ok? Entonces, el seguimiento y la culminación de ese ciclo, ¿ok? ¿Y qué sigue después? Iniciar el proceso nuevamente. Como les dije, este es un proceso continuo, vamos hacia una mejora continua, y entonces una vez que una empresa se mete en esto, la idea es que continúe ¿qué? Midiendo indicadores, haciendo mejoras. ¿Por qué? Porque un proceso nunca va a ser perfecto. Siempre va a tener opciones para mejorarse. Siempre vamos a tener cosas para mejorar. Entonces, es ir evaluando el proceso, como cualquier norma ISO o cualquier otra metodología, como una carbono neutralidad que nos evalúan cada año, como una bandera azul ecológica que tenemos que estar renovando cada año. La idea es que se mejore poco a poco, de manera que yo pueda demostrar reducciones, pueda demostrar cómo mis un micrófono abierto. Ok. Okay. Hasta aquí llega entonces mi presentación del tema de producción más limpia. Como les dije, les recomiendo que hagan lectura para aclarar un poco más o tener un poco más de detalle de las metodologías, tanto del que les envié hoy como ya, bueno, como les digo, supuestamente ya no he revisado, pero ya en el aula virtual deberían estar el resto de las lecturas. Ahí hay otro manual que es de Naciones Unidas, ¿verdad? De donde nació precisamente eh, la metodología de producción más limpia, que es de ONUDI, ¿verdad? De la oficina el que se encarga de la parte de industrias, que fue donde nació esta metodología. Entonces ahí está uno de los manuales, y bueno, en internet pueden encontrar todo, en la página de ONUDI está toda la metodología completa con los diferentes manuales también, para que ustedes puedan ir chequeando y si quieren profundizar un poco más en esta metodología. Como les decía, o como en alguna, creo, alguien lo apuntó por ahí,
No necesariamente ustedes son los que van a hacer este proceso, ¿verdad? Porque la complejidad puede ser alta o baja dependiendo del alcance que ustedes le vayan dando, pero lo importante es si alguna vez dentro de sus procesos, dentro de sus empresas, pasan por un proceso de este tipo, la idea es que ustedes sepan de qué les están hablando, cómo se implementa para que puedan participar de una manera más activa en un proceso de estos tipos, ¿ok? ¿Nos puede hacer la presentación de los compañeros? Que no quedó grabado, por favor. Sí, no hay ningún problema. Yo, las presentaciones se les puede, brindar, digamos, la de las tareas también, no hay ningún problema. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo de la semana pasada, algo de próximas clases, algo de lo que hablamos ahora, no sé si tienen alguna pregunta, estoy abierta, en lo que nos queda, el ratito que nos queda. ¿Sí? Sí, bueno, acuérdense que Pablo les había dicho cuál era respecto a la pregunta de Carolina, el avance del trabajo final. En la hoja que les había pasado Pablo, decía qué era lo que tenían que entregar, donde se decía, permítame, voy a buscar el documento para que les quede más claro, permítanme un momento. Ok. Ok, ahí están entonces los parámetros del trabajo final. Dice que el adelanto, la primera parte, ¿verdad? Fue lo que vimos la semana pasada con la identificación de aspectos, impactos ambientales. ¿Qué deben de presentar? Una corta descripción de la empresa. No necesariamente necesitan poner el nombre si ustedes consideran que es aspectos de confidencialidad, pero simplemente pueden poner qué es la empresa, describen cuáles son los procesos principales que tienen, o sea, cuáles son los productos principales, si estamos hablando de servicios, estamos hablando de un proceso productivo, ¿verdad? De manufactura, ¿verdad? ¿Cuáles son los procesos productivos? ¿Ok? ¿Cuál es el proceso en el que ustedes se van a centrar? ¿Ok? Si es que el alcance lo van a hacer más pequeño, solamente en un proceso, etcétera, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, describir precisamente cuál va a ser el alcance, que tal vez eso no está ahí tan claro. Luego van a hacer la identificación de los aspectos y los impactos ambientales, ¿ok? Y como habíamos dicho la semana pasada, describir cuál es la metodología para evaluar esos aspectos e impactos ambientales, ¿ok? Recuerden cuáles son los criterios que van a utilizar, cuál es si lo van a hacer con alto, medio, bajo, si lo van a hacer con puntuación, ¿ok? Definir eso, cuáles criterios van a utilizar para evaluación y cuáles, y cómo lo van a evaluar, ¿ok? Esa metodología, básicamente, hasta ahí llegamos en ese alcance, ¿ok? Entonces, descripción del proceso, descripción de los procesos, determinación de qué es el alcance de lo que yo voy a analizar y empezar a identificar aspectos y el tema de evaluación también de eso, ¿ok? Y la metodología que utilizaron para eso. Como les dije la semana pasada, no se compliquen mucho, utilicen algo sencillo, ¿verdad? Utilicen algo que sea sencillo, que puedan hablar de manera sencilla, no traten de abarcar algo muy grande, la idea es simplemente que ustedes logren aplicar este tipo de metodologías, ¿ok? Para que no se compliquen mucho. O sea, como decía, la idea no es que ustedes se vuelvan expertos en esto, sino que tengan una idea de cómo podría estarse comportando eso
o cómo podría estarse evaluando eso. Pues debemos presentar el mapeo de todos los aspectos. Sí, en este caso sí, la idea es que ustedes ya puedan evaluar cuáles son los aspectos, pero digamos a nivel de los aspectos que hablamos, ¿verdad? De que ustedes pueden identificar, ok, ese es el proceso, y entonces en este proceso hay un aspecto, o sea, se consume agua, ¿verdad? Hay algo de consumo de agua, se consume energía eléctrica y se consume papel y a la vez eso genera un impacto de tal tipo y genera impacto de tal otro, ¿ok? Y lo más importante es esa metodología que ustedes, o esos criterios que ustedes van a establecer para evaluar, así como lo hicimos la semana pasada, ¿verdad? Que dijimos, bueno, vamos a evaluar qué tan frecuente se presenta y qué tan, el impacto, si es realmente puntual o es hacia afuera, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Identifican el aspecto para el proceso que ustedes elijan dentro de la organización. ¿Okay? Puede que sea el proceso principal, puede que sea un proceso secundario, ¿ok? Ustedes determinan cuál es el proceso en el que van a trabajar. Eso queda del lado de ustedes. ¿Alguna otra pregunta? No sé si tiene el micrófono abierto, si es que va a hacer una pregunta o se le abrió sin querer. Ok, ¿algo más? Voy a dejar de compartir acá. Ok, ¿más preguntas? ¿Alguien tiene más preguntas? ¿No? Ok, se vale hacer preguntas en cualquier momento durante la semana por correo, ¿ok? Si en el proceso, en el momento que están tratando de aplicarlo, les sale alguna duda, pues me pueden contactar sin ningún problema. Yo estoy tratando, cuando me mandan correos, que hay gente que me ha mandado correos, tratando de contestarlo lo más rápido posible. No, no, Javier, no nos metamos en esa parte, ¿ok? Quedémonos solo en lo que vimos la semana pasada, ¿ok? No, no nos metamos en esa parte, no, no lo compliquemos, ¿está bien? Nos quedamos únicamente en que ustedes logren identificar qué es lo que está pasando. ¿Okay? Y si ustedes empiezan a amarrarlo, incluso con lo que vimos hoy, ¿verdad? O sea, son metodologías diferentes en las que usted puede ir viendo, como analizando qué es el mapa, qué es la foto que usted tiene en el momento, ¿verdad? Eso es lo que queremos ir viendo. Ok, más preguntas, comentarios, ¿no? A ver. Ok, un anuncio, ahora que me acuerdo, algo importante. Para la próxima semana no tenemos clase presencial ni en vivo como tal, ¿verdad? Sino que lo que vamos a hacer, ok, lo que vamos a hacer es que les vamos a enviar una grabación, ok, un link a una grabación para que ustedes puedan ir trabajando con el tema de ISO 14000, ok. Se supone que se le solicitó, no se supone, se le solicitó a la maestría, ¿verdad? La coordinación de la maestría, que adquiera el ISO 14001-2015. Ok, ese ISO 14001-2015 tiene derechos de autor, por lo tanto es que se tiene que adquirir. Y se justifique que se les pase a ustedes porque es por fines didácticos, ¿verdad? Por lo tanto, a pesar de que yo lo puedo tener, yo no se lo puedo pasar, ¿verdad? Porque estaría infringiendo los derechos de autor, ¿verdad? Y todo el asunto. Entonces, por eso es que se está solicitando a la coordinación que lo adquiera para que ustedes entonces lo puedan leer la norma, ¿ok? Entonces, para que sepan que estamos a la espera de que logren, ¿verdad? Pasarnos un poco de eso. Que es el que viene precisamente en las lecturas o lo que pretendemos que estaban las lecturas del curso. Entonces esperemos que durante el transcurso, antes de, digamos, el transcurso de esta semana o el principio de la próxima, podamos tener eso.
No les sabría decir, Andrea, realmente. Eh, Igual puede que ustedes, si encuentran algo, ¿verdad? Ya eso es cuestión de ustedes, si encuentran algo por ahí, lo que sea, pero por eso les explico, digamos, cómo es el asunto, digamos, con las normas para tenerlo claro, ¿verdad? Y el por qué es que estamos esperando que nos compren la original de Inteco, ¿verdad? Bueno, entonces por ahí anda el asunto. Eh, y yo les voy, como les digo, les voy a estar mandando un link a una web conference eh, ya grabada para que ustedes la puedan escuchar y sería entonces la clase para la clase de la otra semana. Y entonces nos volveríamos a ver ya en Heredia dentro de 15 días, si Dios quiere, esperemos que ya la situación se haya normalizado, ¿verdad? En términos de movilidad. Y, y ese día ustedes tendrían que presentar el primer avance. Y la idea también es que de hoy en 8, ustedes el espacio, la web conference probablemente va a ser como de 1 hora, esa grabación va a ser como 1 hora, de manera que si ustedes quieren reunirse para escucharla o en grupos o lo que sea, pueden utilizar el resto del tiempo también para hacer o para trabajar en ese avance que tendrían que presentar dentro de 15 días aproximadamente. ¿Ok? Eh, y nada más, Estela, aquí vi tu correo y entonces ahora lo voy a poner en la lista, si no la había metido en lista, ¿ok? Para que esté tranquilo. Si no tiene más preguntas o más comentarios, creo que entonces lo dejaríamos por aquí hoy. Yo les voy, como siempre, les voy a estar mandando por correo la presentación para que la tengan ahí. Y entonces, si no veo más preguntas o más comentarios en el chat, creo que estaríamos el día de hoy cerrando. Listo. Muchísimas gracias a ustedes. Que pasen buenas noches. Como les digo, cualquier cosa me hablan, me escriben o lo que sea. Estamos a su disposición. Tanto Pablo como yo. ¿Está bien? Que pasen buenas noches y nos estamos viendo. Voy a ir cerrando entonces ya el aula. Hasta luego.